Leemos Mateo 24, versículo 3 en adelante. Dice así en su nombre, que es nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hasta ahí la lectura, Señor. Gracias, amado. Gracias, quédate, amado y reina con gran poder y potencia. Te lo pedimos, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, tomen asiento. De verdad que vamos en coche, ¿no? Siempre decimos, ¿no?, cómo el Señor nos lleva, nos va conduciendo, ¿no? Él es el chofer, es el capitán de nuestra barca. Y en estos días, para hablarnos y recordarnos cosas tan importantes, tanto más importantes que en aquellos días que eran importantes, tan importancia tenían, que el Señor las citó horas antes de ser crucificado como cosas realmente a no olvidar y a aparecer justamente en la foja principal antes de su partida. Y es lo relacionado a estos días. Aquellos días miraban desde lejos estos días, pero hermano, estos días hay que verlos como lo que está sucediendo, como algo cercano a nosotros. Todo lo que está viniendo, todo lo que se está acercando, todo lo que está sobre nosotros y a nuestro alrededor. Y a veces no nos damos cuenta de que estamos en los tiempos finales. Hay tanto que hacer por acá y por allá, ¿no? Tantos enriedos, se arremolina la vida, ¿no? De un lado para el otro, vuelta a vuelta, tantas cosas nos separan del conocimiento de una realidad tremenda, ¿sí?, que está golpeando a la puerta de nuestras mentes, nuestros corazones. Y Dios quiere que nosotros realmente tengamos atención en esto, como aquellos discípulos. De alguna manera, yo diría de Dios mismo, se le nació la inquietud de saber un poco más en este asunto y sobre este asunto. Y el Señor habría de hablarle, sí, de estas cosas, separándolas bien, estas cosas finales, los tiempos finales, separando dos cosas que nosotros tenemos que visualizarlas y diferenciarlas y separarlas entre sí, tal como el Señor las separa al final del versículo 3, el primero que leíamos, donde Él habría de hablarnos hoy también a nosotros primero de su venida, y luego de su venida que viene el fin del siglo. Y eso nosotros tenemos que saberlo separar y diferenciar en los tiempos y en las ocasiones según se va a ir dando. Primero, la venida de Cristo. Primero nos vamos
con Cristo. Primero el rapto de la iglesia, luego un lapso de 7 años de gran tribulación y al final de esos 7 años el fin del siglo. Da el aplauso y ya sabes, 2 cosas importantes a diferenciar. Lo primero que esperás es la venida de Cristo, pero luego vendrá el fin, Y todo esto habría de hablarse, hermanos, desde la perspectiva, mira, una vez más, de la unción. La perspectiva desde el Monte de los Olivos, porque a eso se refiere cuando se habla del Monte de los Olivos, a la unción. Es desde ahí que uno va a estar realmente atento a estas cosas y vibrando ante estas cosas y no oyéndolas como algo no con tanta importancia. Porque va a ser el Espíritu Santo de Dios que nos va a llamar la atención y a la importancia, a la diligencia que tienen estas cosas más para nosotros en estos días. Yo contaba antes de ayer acá de cómo, por ejemplo, en casa de repente me vi a mi señora mirando, ¿no?, en internet una prédica del evangelista Gigi Ávila, que ya partió, que ya no está. Y ese hombre, ¿no?, aunque era más de otros días que ya pasaron para él, como él hablaba del rapto y la segunda venida de Cristo, ¿no? Y eso como que parece que no sé si se fue Gigi Ávila y se fue un poco el ambiente de todo eso. Creo que la iglesia está cumpliendo aún los dichos de la boca del Señor, que cuando menos se le espere es cuando Él viene. Pero es de atender esto, hermano, que todo esto se atendió y se habló y se ministró y se enseñó en el Monte de los Olivos. Donde estaba Jesús, dice, sentado. Sentate y quédate y no te muevas de la unción de Dios, decirle al que tengas al lado. Si sos como Cristo, que te sentás en el monte de la unción, este tema te va a tocar. Este tema te va a avisar y te va a hacer estar alerta, no sea que venga Cristo y te encuentre durmiendo. Pero los que estemos y estamos y seamos como Cristo, que vayamos al monte de los olivos, que vayamos a la unción de Dios, no para pasar de largo, sino para quedarnos en esa unción. Este tema nos va a alertar para prepararnos y hacernos estar preparados para cuando venga Jesús por segunda vez. Dale el aplauso y decirle, dame, Señor, la influencia de tu Espíritu Santo entonces. Dame lugar en el monte de los olivos, donde estaba Jesús, Estaba él, versículo 13, ahí quieto, sentado, se había estacionado ahí en el Monte de los Olivos. Y los discípulos se le acercaron. El Monte de los Olivos, la unción, la oración, la comunión con Cristo a través del Espíritu Santo es para acercamiento a Jesús. Y es, por ende, para acercamiento a la palabra. Porque Jesús es la palabra. Es el Verbo encarnado. Quiere decir que los discípulos tuvieron que dejar lo que estaban haciendo para acercarse a estos temas. Y la inquietud nació, yo creo que no de ellos, ¿no?, sino del mismo Espíritu Santo que estaba en ese ambiente. Como en este ambiente está ahora flotando el Espíritu Santo para volverte, ¿sí?, y llamarte la atención en cuanto a 2 cosas: al rapto de la iglesia y el fin del siglo. Dale el aplauso, hermano, porque eso es lo que Dios hoy quiere que nosotros miremos con especial atención. Aleluya, no sea que nos encuentre ese día descuidados. Y el Señor empieza a hablar de este tema hablando de señales. Habría de haber señales. Señales que van a señalar el tiempo. Señales que iban a dejarse ver como cualquier señal, ¿no? Una señal es algo que quiere señalar y se deja ver. Y Dios está dejando ver señales. Señales que, como entonces ya estamos diciendo, y ya nos vamos al versículo 4, señales que tienen que ser vistas. Primera cosa que el Señor les dijo desde la unción, se habla esto. Para los que están en el ambiente de la unción del Monte de los Olivos, se habla esto. ¿Sí? El que le entienda, ¿sí?, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu entonces está hablando. Lo primero que el Señor le habla en cuanto, ¿sí?, al rapto de la iglesia
y saber más o menos cuándo sería eso, el fin del siglo, lo primero que les habla de eso es lo que dice justamente el versículo 4. La respuesta del Señor fue, primero, que tenían que ellos, que dice, mirar. Primero ellos tenían que tener ojos en el alma abiertos. Podemos tener estos dos ojos muy bien abiertos y no ver lo que tendríamos que estar viendo. Y podemos tener, en momento de oración, no tener estos ojos bien cerrados y a la vez estar abriendo a través de la unción del Espíritu Santo mucho los ojos del alma para ver lo que Dios quiere que veamos. Porque el simple no ve el daño y pasa y lo sufre y lo recibe. Pero Dios nos quiere dar ojos para ver. Nosotros tenemos que tener realmente la visión que al alma, el discernimiento que al alma Dios nos quiere dar. Eso que parece que capaz los discípulos no tenían todavía, porque les está llamando a eso, a mirar para donde hay que mirar como hay que mirar, y mirar en definitiva que de cuidarse de los demás. Son tiempos en ese aspecto peligrosos, porque de lo primero que se habla, sí, tras lo ya dicho, era sí, el engaño que habría de haber en estos tiempos. El engaño que habría de venir a través de individuos, a través de personas. Por eso dice, mirad que nadie, y eso habla de una persona, cual fuera, que se pueda cruzar en el momento que sea en tu vida, sí, que nadie te sea de influencia y te aparte de la verdad y te engañe. Primera cosa que se habla entonces es el engaño. Una iglesia que está en una suerte de elección permanentemente, creyentes que están en encrucijadas permanentes, inmersos en ambientes espirituales de error, donde lo que hay, aunque no se vean, son muchos espíritus de error, sí, de engaño, donde como nunca, si bien están tanto los énfasis, donde tienen que estar también, por ejemplo, cuando se habla tanto y estamos tanto hablando de la unción, sí, pero tiene que haber mucha atención en este tiempo al conocimiento de la palabra. Conocer la palabra de Dios en días así es fundamental. Por eso es necesario, menester, hermano, que vos y yo seamos personas de lectura bíblica. Que nosotros tengamos conocimiento de la Biblia. Para que nadie os engañe, para poder mirar en la perfecta ley de Dios y comparar con lo que alguien por ahí quizás quiera traer a nuestras vidas y poder discernir y separar entre lo de Dios y lo que no es de Dios, entre lo santo y lo profano. Y en esto hay que cuidarse. A veces no sabes de quién, pero alguien por ahí, en algún momento, con una apariencia que no lo va a denotar como que fuera de ese otro lado, puede venir para ser de tropiezo. Por eso, en esa manera de individualizar y personalizar las cosas, el Señor le dice, mirad que nadie os engañe. Porque, y ya no habla en lo individual, sino ahora en lo plural, porque dice, muchos vendrán. No va a haber que llamarlo, van a venir solos a estas cosas. El engaño doctrinal. El engaño, sí, a veces de los énfasis. Sí, porque a veces hay énfasis, mal manejos doctrinales, bíblicos, que sacan engañosamente la atención de lo que, en lo cual hay que tenerlo. Dice que serían estos días, aparte de todo lo demás que siempre se habla, ¿no? Cuando se habla de tiempo final, serían tiempos donde habría mucha gente yendo y viniendo. Y vendrían, dice, muchos, y aún vendrían, dice, en el nombre del Señor. Ah, no, pero este confiesa al Señor. Este me habla bien de Dios.